Saludos, bienvenidos a su canal. Soy nueva criatura en Jesús, tu lugar íntimo de oración. Dios te bendiga, Dios te guarde, hoy, mañana y siempre. Recibe paz y recibe gozo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a nuestro Señor. Pues hoy vamos a hacer la segunda parte, más bien la continuación de la primera parte del tema ligaduras y ataduras espirituales, los lazos que atrapan el alma de los seres humanos. Entonces nos quedamos, por la última vez que hablamos, nos quedamos en el tema de las ligaduras de los negocios. Las personas que se atan a todo lo que es, si están viendo esta transmisión por primera vez, les recomiendo que vayan a la primera parte, ¿verdad? Para que puedan entender por dónde nos quedamos y puedan comprender el tema a capacidad. Estamos hablando de lo que son las ligaduras almáticas, todo lo que ata y aprisiona el alma de una persona, cuáles son las consecuencias y cómo podemos desligar nuestra alma, ¿verdad? Si sentimos que cualquiera de estas cosas nos retienen nuestra vida espiritual. Hablamos de las ligaduras de los negocios, las personas que son muy apegados a las cosas materiales, por lo general están atados espiritualmente, porque el Señor, ¿verdad?, dice en su palabra que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Esto quiere decir que nosotros no nos podemos apegar a las cosas materiales, porque si no, pues tristemente no podremos entrar al reino de los cielos. La palabra es muy específica. Ahora vamos a hablar de lo que son las ligaduras amorosas. Este tema sí que nos va a tomar un poco de tiempo porque es muy extenso y sé que mucha gente se va a identificar con esta partecita del podcast. Vamos a hablar basándonos en la palabra, ¿verdad? Para tener un fundamento bíblico sobre todos estos detalles. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 26. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Esto lo dijo Salomón. Bueno, Salomón dice en 7 textos, con mucha propiedad sobre las relaciones amorosas y de la mujer ajena extraña. Y Pablo dice, quien se une a una ramera es un cuerpo con ella. Eso es en 1 Corintios capítulo 6, versículo 16. Esto quiere decir que nosotros nos unimos a una pareja, a alguien, ya sea una relación seria, una relación temporera, o sea un desliz amoroso. Unimos nuestra vida espiritual con esa persona al tener intimidad con esa persona. Si usted, por ejemplo, tuvo una noviecita en el pasado, un noviecito en la escuela o en lugar de estudio, en su vida cotidiana, y luego rompió con esa pareja y tuvo otra y así sucesivamente. Con cada persona que usted tiene una relación íntima, usted ata su alma a esa persona. A esto es lo que le llamamos ataduras almáticas, ligaduras almáticas o almas ligadas, almas unidas, tiene muchos nombres, o hilos unidos, tiene muchísimos nombres, pero es todo lo mismo. Al usted unir su cuerpo con una persona, usted está ligando su alma a esa persona. Y sí, podemos tener muchísimas ataduras espirituales. Muchísimas. Porque el alma se puede dividir en millones y millones de partículas, de fragmentos. No sé si han escuchado que dicen que el alma se desfragmenta en muchas partes. Pues sí, eso es muy cierto. Para el enemigo atar nuestra alma no necesita nuestra alma completa.
Él puede atarnos por pedacitos y fragmentos de ella. Cada vez que cometemos un pecadito, ahí viene el enemigo y dice, ok, por aquí es que yo voy a entrar. Cada vez que hacemos algo que al Señor no le agrada, el enemigo está feliz porque él dice, ok, ya tengo una puerta abierta, tengo una legalidad para tomar ese pedacito de esa alma y cogerlo para mí. Y es tan cruel que coge ese pedacito de esa alma y lo encierra en un reino de cautividad. Pero eso es otro tema que es muy avanzado, muy profundo, y luego vamos a hablar de ese tema en otra sesión de podcast. Seguimos acá. Entonces quiere decir que cada vez que usted se une a una persona, se vuelve un solo cuerpo con esa persona. Porque la palabra es muy específica, es muy clara. Les voy a leer este versículo en Marcos capítulo 10, versículo 8 al 10. Dice, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ya en la casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Ok, esto es lo que les acabo de mencionar. Cuando usted se une sexualmente a una persona, usted está uniendo no solo su carne, sino su espíritu. Y aquí aplica una ley que es una ley de lo que se llama la transferencia espiritual. La transferencia espiritual es nada más y nada menos que todos los demonios, espíritus y ataduras que tenía esa persona en el mundo espiritual se le transfieren a usted. Esto quiere decir que si usted, por ejemplo, tuvo intimidad con una prostituta, por decirlo así, una mujer de la vida alegre, que vende su cuerpo por dinero, pues todos esos ataduras que tenía esa mujer se le transfirieron a usted. Todos esos demonios, espíritus inmundos, todos esos pecados se le transfieren a usted. Por eso es que la palabra es muy específica y dice, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Esto solo se puede desunir con la presencia de Dios. Esta atadura solo puede romperse con la presencia de Dios. Solo Jesucristo puede romper esta atadura espiritual, esta ligadura amorosa. Porque si se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Y viceversa, se une a una persona, un cuerpo es con ella. Otro tema del que vamos a hablar es las ligaduras de la impiedad. Este es otro tipo de amarre, otro tipo de cárcel, o como usted le quiera llamar, otro tipo de ataduras. A veces se confunde con los pecados de impiedad, porque dice Isaías en el capítulo 58, versículo 6, desatar las ligaduras de impiedad. Iniquidad es un pecado repetitivo, generacional, con consecuencias gravísimas, que trae enfermedades y deformaciones. ¿Usted no ha escuchado a algunas personas que por tener raíz de amargura en su corazón y no perdonar y tener tanto odio, guardar resentimientos, pasan los años y esa persona viene y se le diagnostica el cáncer? Es diagnosticado con cáncer. Porque el cáncer es una de las enfermedades que se desarrolla cuando uno almacena en su alma y en su corazón raíz de amargura, odio, resentimiento, culpa, todos los sentimientos así oscuros que son muy difíciles de sacar al no perdonar, al no soltar, retener, se convierten en cáncer y otras enfermedades, no solamente cáncer. También trae deformaciones. Por eso es que hay muchas personas que tienen, por ejemplo, hijos y esos niños nacen con deformaciones, con enfermedades así que tienen que ver con ese tipo de condición. A veces no es que los padres son culpables, a veces son maldición de generación, que los antepasados cometieron ese pecado, guardaron mucho resentimiento, odio, maldad en su corazón. Y tristemente las generaciones consiguientes terminan pagando la culpa de sus ancestros. Así que es muy importante siempre uno, al orar y reprender, acordarse de esos detalles, de desligarse de todas las
culpabilidades y todos los pecados de nuestros ancestros, nuestros antepasados, porque eso es una maldición generacional. Entonces nuestros hijos pueden pagar las consecuencias. Nosotros mismos pagamos consecuencias de nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Y hay que tener mucho en cuenta esos detalles, porque en el mundo espiritual eso es una ley que aplica. ¿Y cómo se rompe esa ley? En el nombre de Jesús. También dice en Proverbios capítulo 5, del 22 al 23, prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Aquí la palabra es muy específica. Dice que el impío, ¿verdad?, es reprendido por sus iniquidades y es retenido con las cuerdas de su pecado. Esto es una atadura. El pecado te ata, te encarcela, hace que tengas una atadura. Y dice que el pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Así que tristemente, ¿verdad?, ese es un tipo de atadura muy, pero muy fuerte. Otra atadura es la ligadura de muerte, ataduras de muerte. Esa es otra atadura almática. Dice la palabra en Salmos 18, del 4 al 5. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. O sea que cuando una persona siente deseo de quitarse la vida, ese es el espíritu de la muerte tirando de un lazo de la persona, el lazo, ¿verdad? La atadura, la cadena o como usted le quiera llamar. Ese es el espíritu de la muerte tirando de su lazo para provocar que esa persona cometa el pecado de quitarse la vida. Así que cuando usted sienta deseos de quitarse la vida, sienta deseos de depresión, faltas de ganas de vivir, de sonreírle a la vida, de salir, de disfrutar, usted tiene que reprender todo eso en el nombre de Jesús y desligarse de todo eso, porque eso es el mismo enemigo provocando que usted cometa ese pecado para que su alma quede atada a los infiernos, a Satanás, que el Señor lo reprenda, para que su alma se pierda en el lugar que el Señor no tiene para usted. Otra atadura puede ser también la atadura de la comunicación. ¿Cómo? Sí, la comunicación. Hay muchas personas que no consiguen hablar bien. Son tartamudos, tienen miedo, tienen pánico, son muy tímidos. No les gusta hablar en público, por lo que tienen una atadura. En Decápolis, Jesús sanó un sordo y tartamudo, porque dice la palabra en Marcos capítulo 7, del 32 al 35, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Ese fue Jesucristo. Y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Éfata, es decir, la palabra éfata significa sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y él hablaba bien. Esto fue uno de los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, con esa persona que era sordo y tartamudo. Así que eso es una atadura. El enemigo provoca enfermedades, provoca padecimientos, limitaciones en la vida de todo ser humano, ya sea por maldición de generación, por pecados cometidos, traumas o accidentes, hechizos, brujería, maldiciones. Hay muchísimos tipos de puertas que se abren en el mundo espiritual por el cual un espíritu inmundo puede entrar en la vida de una persona y atarla. Entonces, ese es otro tipo de ataduras, las ataduras de la comunicación. Otra atadura puede ser las enfermedades, como mencioné anteriormente, ¿verdad? Dice la palabra en Lucas capítulo 13, versículo 10 al 16. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hace 18 años, 18 años, tenía espíritu de enfermedad.
y andaba encorvada, o sea que tenía la columna vertebral encorvada, curva. No podía levantarse rectamente, no podía caminar normal. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, atada 18 años con esa atadura espiritual, solamente Jesucristo tuvo que llegar y poner sus manos en ella, y fue libre en el nombre poderoso de Jesús. Nuestro Padre amado, tan maravilloso y tan bueno. Santo Padre, nuestro Padre amado es tan maravilloso y tan bueno, porque por siempre son sus misericordias. Entonces, como les acabo de mencionar, esas son la mayoría de todas las ataduras que puede tener una persona en el mundo espiritual y se manifiestan en el mundo físico. La mayoría se manifiestan en el mundo físico. Para las personas que sientan, ¿verdad?, que tienen ataduras, que no pueden salir de esa cárcel espiritual en la que se encuentran, ya sea por cualquiera de estos temas que mencioné anteriormente, es muy importante que usted ore al Padre, reprenda, manténgase en oración, en comunión con el Espíritu Santo, con Jesucristo, con el Dios Todopoderoso. Conéctese con el Señor. Haga ayuno, silicio, manténgase en santidad. Me refiero en santidad a que trate de cometer los menos pecados posible, porque ¿verdad?, es imposible uno no pecar. Todos los días uno peca porque somos seres humanos, nacimos en el pecado. Pero uno, dentro de su conocimiento, uno puede tratar de vivir una vida en santidad para agradar al Señor. El Señor ve todo eso y tiene compasión de nosotros, y envía a sus ángeles ministradores. El mismo Espíritu Santo derrama su fuego sobre nosotros y nos libra, nos libera, nos saca de todas esas cárceles, nos quiebra y rompe todos esos yugos y todas esas ataduras espirituales que nos mantienen ahí en ese mundo oscuro, que muchas veces uno siente en su corazón que algo no anda bien, y es porque tenemos ataduras espirituales. Así que quiero que repitas conmigo esta pequeña oración para desligar tu alma de cualquier atadura en el nombre poderoso de Jesús, para que recibas liberación en estos momentos. Señor Jesús, Padre amado, en tu nombre, Padre celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre eterno, Padre amado, Padre de misericordia, te pido que en estos momentos, Señor, tú desligues mi alma de cualquier atadura en la que se pueda encontrar. Desliga mi alma de cualquier persona con la cual tuve un encuentro en el pasado. Desliga mi alma, Señor. Rompe todo hilo de conexión con todas esas personas. Si aún guardo rencor en mi corazón, te pido, Señor, que me ayudes a perdonar. Yo perdono a todas las personas que me han hecho daño, que me han herido, me han lastimado. Y pido, Señor, que ellos me perdonen. Y recibo tu perdón, Jesús de Nazaret. También te pido, Señor, que si hay algo en mí que yo no reconozco, haz que el Espíritu Santo me dé discernimiento para poderlo entender. Y revélame en sueños si hay alguna cárcel en la que yo me encuentre, de la cual desconozca, Señor. Dame revelaciones y envía tus ángeles en estos momentos, aquí y ahora, a romper toda cadena de mi vida, toda cárcel espiritual, toda estructura mental en la que me encuentre encerrado. Padre amado, recibo tu liberación ahora en el nombre poderoso de Jesús y me declaro libre por el poder de la palabra. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, gloria a nuestro Señor. Amén y amén. Ahora, hermano, qué bueno que has recibido esta oración de liberación y que ahora tienes conocimiento de lo que es el mundo espiritual cuando se trata de ataduras y ligaduras almáticas.
Comparte con otras personas para que puedan conocer todo esto y también abran su mente y puedan ser libres en el nombre de Jesús. Hasta aquí tu hermanita en Cristo, Caroline. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. Que el Señor derrame paz sobre tu alma y que a partir de ahora puedas vivir una vida en santidad, en armonía con el Señor y en felicidad, en alegría espiritual. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta luego. Bye.